Bueno, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Este, bueno, les vamos a contar un poco cuál es nuestro aporte desde el INTI a la microscopía electrónica. Si bien el INTI tiene presencia en las 23 provincias, todos los microscopios electrónicos que tiene el INTI están concentrados en el PTM, que es el Parque Tecnológico Migueletes, en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que queda pegadito a la ciudad de Buenos Aires, y se divide en dos microscopios que pertenecen a mecánica, al centro de mecánica, que tiene un Philips viejo pero totalmente funcional, un Philips M505, que tiene acoplado un EDS, un Quanta nuevo con emisión de campo, y después el centro de micro y nanotecnologías, que tiene dos microscopios, un Quanta 250 también, con emisor de campo, y bueno, tiene microscopios ópticos y AFM. Todos los equipos están adheridos al Sistema Nacional de Microscopía, del cual INTI también está forma parte del Consejo Asesor. Pero hoy les voy a hablar del Helios Nanolab 650, que tenemos en el laboratorio de microscopía FIB, que quizás es un tipo de microscopía de barrido que no es tan frecuente. Por eso les voy a contar un poco del laboratorio. El laboratorio entonces, disculpen, el laboratorio entonces es que ven acá, donde el cuerpo principal es este que estoy señalando acá, que tiene un microscopio, es el FIB, que tiene básicamente, el cuerpo principal son dos columnas, la columna de electrones, que es un microscopio que no les voy a hablar porque ya se habló mucho en este taller, es un microscopio de alta resolución con emisor de campo, un unido Schottky, y una columna en este sentido a 52 grados, que es la columna del Focus Ion Beam. Todos los FIB tienen esta configuración básica, más por lo menos un sistema de inyector de gases. Nuestro equipo, como fue muy configurado, el equipo el instrumental fue muy configurado y orientado hacia microelectrónica. Cuenta también con un módulo para operar completamente automático el cañón de electrones para hacer litografía electrónica o escritura directa. Tiene acoplado un EDS para hacer mapeo elemental, que se encuentra en la parte posterior del equipo, y unos manipuladores que vamos a ver en breve para qué se utilizan. Bueno, como les comentaba entonces, esta es una vista más de cerca del cuerpo principal del equipo, que tiene, además el equipo cuenta con una cámara para navegar las muestras, que es muy útil cuando se trabaja en circuitos integrados, porque en general la microscopía electrónica muchas veces es exploratoria para ver estadística, tamaño de partículas, o para ver grietas, fisuras, etc. Sin embargo, en los circuitos integrados muchas veces hay que ir específicamente, y en ciencia de materiales hay que ir específicamente hacia una región de unos pocos micrones, y más en estas técnicas que voy a mostrar, para que la cual no solo podemos ver, sino que podemos interactuar con las muestras. También cuenta con un limpiador de plasma para sacar un poco la materia orgánica que pueda haber sobre las muestras, y una platina motorizada de 5 ejes. Y bueno, y ahora vamos un poco a describir esta técnica de microscopía iónica. Nosotros tenemos, por un lado, tenemos la columna de electrones, con todos sus elementos, como cualquier microscopio electrónico. Y por otro tenemos, como dije, hasta 52 grados, la columna, que ahora en vez de acelerar electrones, lo que hacemos es acelerar iones. En la parte superior de la columna, en la cabeza, que es esta que estoy señalando acá, tiene una fuente de galio, o se llama Liquid Metal Ion Source, que sirve tiene galio, el cual se licúa muy fácilmente a unos 40 grados centígrados, y una vez que se licúa, se ioniza y se acelera hacia la muestra. A una tensión máxima de aceleración de 30 kiloelectronvolt. Cuando los iones interactúan con la materia, lo que pasa ahí es que transfieren momento y son sensibles de pulverizar el material. En definitiva, lo que hacemos es un corte. Entonces, por un lado tenemos la columna de electrones, que nos permite ver la muestra, y simultáneamente tenemos, en una inclinación de 52 grados, una columna de iones que nos permite
ya no solo mirar, sino que interactuar y cortar la muestra. Por otra parte, el equipo viene equipado con unas puntas, unas agujas que se llaman Gas Injection System, que son para inyectar unas nubes de gases muy cerca a unos 100 micrones de la muestra. Esta nube de gases, bueno, tiene varios propósitos que ahora vamos a ver más adelante. También tiene unos manipuladores para poder agarrar las muestras. Además, el equipo cuenta con, bueno, detectores de electrones secundarios, un detector de alta resolución, acá se llama Through Lead Detector, y después tiene 2 detectores retráctiles que se usan, que son retráctiles automáticamente. Uno que es el de backscatter, el de electrones retrodifundidos, que se ubica justo a la salida de la columna de electrones, y un detector de electrones transmitidos para hacer la técnica de STEM, que se ubica después de la muestra, es decir, acá abajo. Por supuesto que lleva una platina especial, pero se usan las mismas grillas estándar que se usan para microscopía electrónica de transmisión. Bueno, este es el interior de la cámara. Como ven, está todo muy apretadito. Esta es la columna de electrones, esta es la columna de iones, y estas son las agujas que les contaba. Lo que ven acá arriba en la imagen de la superior izquierda es el emisor de galio. Todo esto es una serpentina de vidrio llena con galio líquido. En realidad, bueno, depende de la temperatura. Al principio lo llenan líquido, después se solidifica y después lo vuelven a licuar el equipo cuando se utiliza. Cuesta unos 1.200 euros y tiene una vida útil de más de 1.000 horas. Después los sistemas de inyección de gas, esto que les comentaba, son para liberar una nube de gas próxima a la muestra que tiene distintas finalidades. Todos los FIB vienen con o por lo menos platino o carbono, que es para proteger la muestra cuando se la va a cortar en sección transversal, para que el corte sea más agudo y no sea tan disruptivo y caótico en la muestra. Puede ser de platino o puede ser de tungsteno o de oro, incluso de cobalto. Estas baterías en general tienen tasas muy bajas de pulverización respecto del átomo de galio incidente, y son organometálicos donde se genera la nube del gas y se hace una reducción in situ del metal. También hay para depositar aislantes. El carbono en general se usa cuando se hace mucho EDS para que no interfiera en el espectro. Y después también hay gases reactivos en el cual ya es un poco más, hay un poco mayor interacción con la muestra. Por ejemplo, el difluoro de xenón, que lo que hace es, bueno, interactuar con el aislante de los circuitos integrados y no con los metales, haciendo especie de azurco que hay acá, donde deja los metales a la vista, por lo menos 3 capas metálicas. Esta imagen no es nuestra, porque no disponemos de estos, nosotros disponemos de platino y óxido de silicio. Cada uno de estos, el sistema de inyección de gases, nuestro equipo tiene 3, pero cada recarga de estos cuesta entre unos 100 y 250 dólares, depende el metal o el gas que se elija. Bueno, dicho esto, les voy a mostrar los 3 modos básicos de funcionamiento que tiene un microscopio de iones, un FIB. Recuerden que todo el tiempo el SEM puede estar andando y mirando lo que pasa, pero el FIB básicamente cuando interactúa libera electrones secundarios e iones secundarios. Bueno, con eso voy a poder obtener imágenes, al igual que lo hago con el SEM. Después la principal aplicación es de corte o de grabado. Entonces la transferencia de momento de los iones de galio sacan material, pulverizan material. Y esa es la principal aplicación para una sección transversal. Y la otra es el depósito in situ, tipo una chemical vapor deposition, que puede ser con todos los metales que ya estuve diciendo. Por supuesto, lo que deposita es por donde pasa el haz, ¿no? El haz de iones, no en cualquier lado. Porque el haz de iones es el que le da la energía necesaria para la reducción, por ejemplo, de los metales. Entonces, ¿qué se puede hacer con este tipo de microscopía? Bueno, Paulino y Luciano les van a dar
unas 2 charlas excelentes de aplicaciones, pero bueno, les adelanto que la principal aplicación es corte de sección transversal. Como ven acá, fíjense, la imagen superior derecha es un circuito integrado, y acá tenemos la ampliación para ver detalle, nanopartículas o micropartículas. Luego se puede hacer cortes y visualizaciones sucesivas de 100, 200, 300, incluso más imágenes de a pasos de a pocos decenas o menos de nanómetros, para obtener una reconstrucción en 3D de muestras. De esto va a hablar también Paulina. Preparación para muestra de microscopía electrónica de transmisión en una zona específica mediante los manipuladores, y bueno, no se deteriora la muestra y se puede sacar de un lugar súper específico y se puede adelgazar tanto como uno le dé la práctica. Después, reparación de circuitos integrados, teniendo zonas, pudiendo depositarse platino para conectar 2 sitios, pudiendo depositarse algún pad de ingeniería para hacer alguna conexión y poder evaluar en un punto específico cómo anda el circuito. También se puede, por ejemplo, un corte transversal acá de un transistor. Y por último, otra de las grandes aplicaciones es el nanoprototipado. Por ejemplo, se puede agarrar un BMP. Acá agarramos uno de Leo Messi, un BMP, y interpreta la escala de grises y puede hacer cortes de distinta profundidad. Esto también tiene aplicaciones para un montón de cosas. Un grabado más profundo, por ejemplo, en esta antena que se muestra acá abajo a la derecha. Y esta imagen que nos muestra es un depósito, digamos, un depósito, no un grabado, sino que está creciendo material de platino posiblemente, a partir de un modelo de CAD. Bueno, nosotros trabajamos principalmente para industria, para el sector científico tecnológico, en microelectrónica, en la física de semiconductores, para MEMS, IC. A la industria del acero le interesa mucho ver el grano. Las primeras secciones de un corte de un acero, soldaduras también, para ver cómo es la unión, si hay poros, geoquímica, petroquímico, para ver piedras y reconstruir bloques de 3D, para ver también la porosidad. El sector científico, bueno, en la ciencia de materiales sobre todo, siempre muy preocupado por hacer prototipos, por para hacer preparaciones para muestras TEM, para hacer reconstrucciones 3D, ver secciones transversales. Y por último les quería comentar que bueno, el laboratorio se creó en 2000, se compra y se crea el laboratorio a fines del 2012, y en el 2013 ya está dando servicio. Desde entonces se publicaron 2 tesis doctorales, una que ya está pronto a terminarse con un uso intensivo del equipo, y tenemos una tasa de publicaciones de más o menos de 2.3 publicaciones por año en revistas. Bueno, y asistimos a congresos, conferencias, por supuesto. Ahora lo que les voy a dejar con Luciano y con Paulina, que van a dar 2 charlas sobre las aplicaciones que les estuve mostrando. Dejo de compartir acá y le doy la palabra entonces a Luciano. Gracias, Gustavo. Gracias, Hernán, Virginia, por Tal cual. Esa siempre tiene que ser la premisa. Lo lamento, pero mejor vos que yo. Hay un micrófono que está... Lo lamento. Sí. Listo. No, era mi señora que estaba trabajando la mía. Perdón, Lucho. No pasa nada. Casa chica, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en vivo, pasan estas cosas. Sí. Bueno, un poco como estaba comentando Gustavo, las características y funcionalidades que damos al equipo. Corte y visualización, prototipado, electron beam lithography, reconstrucción volumétrica, y lo que me voy a enfocar yo ahora es edición de circuitos integrados y preparación de muestras para microscopía de transmisión. Cerrando un poco la idea, cómo es el uso del FIB,
se rostra la muestra unos 52 grados para dejarlo perpendicular la muestra al cañón del FIR, y queda a 52 grados del centro, con lo cual nos deja al mismo tiempo poder hacer cortes y ver los cortes que hemos realizado. Eso es bastante útil para poder ir viendo si uno se pasa o no del corte, o si está bien en el lugar que quiere hacer el corte. La edición de circuitos integrados es una herramienta bastante importante en la industria electrónica, ya que hacer una tirada de una oblea de circuitos integrados es bastante caro y lleva mucho tiempo. Y al detectar una falla, es muy importante poder detectar dónde estuvo la falla antes de volver a hacer la fabricación. Entonces, lo que nos han solicitado varias veces es hacer algún corte, algún cortocircuito en alguna parte de una pista, o sacar algún pad para medición, para apoyar una punta y medir una parte aislada del circuito. Acá, para que tengan unas referencias, tenemos unas distancias de lo que es la superficie del circuito, la capa aislante, a una de las pistas del circuito. Tenemos 1 micrón de distancia. Las pistas también son de 1 micrón de espesor. Acá hay varias pistas en distintos niveles. Para una dimensión, un corte transversal, acá tenemos una pista, acá hay más pistas, y en distintos niveles hay otras pistas. Están las vías o uniones entre pistas de distintas capas, distintos niveles. Entonces, se puede hacer un corte de una de las pistas y, depositando platino, se hace un pad para apoyar una punta de medición en alguna de las pistas o circuitos que se quieran analizar. Un corte transversal, por ejemplo, en esta pista, que es la que se quería contactar para poder medir, se hace un agujero con el FIR, pero es una forma media grosera de decir hace un agujero, una perforación dentro de la pista, dentro del silicio, y se saca que habíamos visto en el pad anterior, un pad hacia afuera, para poder medir esta pista. Otro pedido que nos hicieron, que fue bastante complejo, fue estas dos pistas en las que había que contactar hacia afuera, sin cortocircuitar los metales que había entre medio. Entonces se hizo una perforación, llegando a estas pistas, se depositó óxido de silicio para aislar todo, luego se volvió a hacer una perforación en el óxido de silicio y recién ahí se depositó platino, contactando estas dos pistas al exterior. Y preparación de muestras. Tengo que compartir un video. La preparación de muestras de transmisión para transmisión. Voy a mostrar un video y después les voy a explicar un poquito paso a paso cómo es. Está acelerado este video, no es en tiempo real. Esto que vemos acá es el depósito de platino para proteger la muestra o la parte que queremos estudiar. Se van haciendo las trincheras a los costados, en este caso es una trinchera en un solo lado. Está viendo cómo se va comiendo el material con el FIR. Esto se hace de ambos lados para liberar la muestra. Se hace un corte en U para liberarla. Esta es la micropunta que mencionaba hoy Gustavo, que tenemos los manipuladores, con los cuales podemos ir manejándola. Esto requiere tiempo y paciencia, sobre todo paciencia, ya que hay que tener mucho cuidado para llegar y no romper la muestra. Cuando se tiene bien posicionado el manipulador, se deposita platino. Ahí se ve como estoy verificando que esté suelta la muestra, sujeta solamente en un costado, en este costado. Y una vez que tengo el platino soldado,
la muestra del manipulador, procedo a liberar la única parte que queda sujeta al resto de la muestra. Y alcanzan a ver cómo se iba comiendo ese puente que quedaba. Luego se libera. Retiro toda la muestra y solamente me quedo con la lamela que voy a pulir sobre el manipulador. Esto lo tengo que llevar hasta la grilla TEM. Un poco. El acercamiento a la grilla TEM también lleva tiempo y paciencia. Si ven la escala de distancia es muy chico. Esta lamela tiene un tamaño de unos 15 micrones aproximadamente, entre 15 y 20 micrones. Y el largo depende de cuánta muestra se necesite o dónde está lo que se quiere estudiar dentro de la muestra, pero aproximadamente entre 5 y 7 micrones. Una vez soldada la muestra a la grilla, se procede a hacer el adelgazamiento, a adelgazarla. Algo rápido. Bueno, acá explicando un poquito más tranquilo lo que les decía recién. Se procede a hacer con platino una capa protectora. La parte que nos interesa es llevarnos al microscopio, el TEM. Se le hacen las trincheras, una vista lateral, unas trincheras en los lados, como es que va comiendo el corte en U para la separación, la aproximación de la micropunta, el soldado, lo llevamos a la grilla y una visualización en T. Esto está relativamente sencillo cuando la muestra es dura, es un material duro. Ahora, ¿qué pasa cuando es un polímero? Que no es conductor, es muy sensible a la radiación y tiene poca rigidez mecánica. Este es un polímero que con solo enfocarlo con el FIT se empezó a desgastar. Entonces lo que hubo que hacer primero es hacerle una capa protectora de platino con el SEM para luego poder hacerla con el FIR y empezar a sacarla. Pero ¿qué pasa también con la poca rigidez mecánica que tiene este polímero? Se dobló al sacarla. O al desgastarla también me sucedió cuando ya tenía la grilla TEM, se empezó a torcer toda cuando empecé a pulir en las zonas de interés. Entonces, para poder remediar esto, se me ocurrió hacerle una doble capa protectora de platino. Una vez subida en la grilla TEM, esta es la primera capa de platino que pusimos para poder sacarla, y luego una capa de platino en el otro extremo para poder dar rigidez mecánica y para evitar, en algunos casos, cuando empiezo a desgastar de ambos lados, se puede llegar a soltar esta parte o esta y perder todo el trabajo. De esta forma tengo una doble extensión, una doble sujeción a la grilla TEM y además le doy más rigidez mecánica a la meta. Este también es el polímero. Al ir desgastándolo se nos iba degradando todo. Si lo hubiera dejado solamente con estos puentes de platino, no hubieran llegado al TEM. Con el doble puente de platino abajo, logramos que es soporte y transporte y la posterior visualización. Acá está esta misma lamela en la grilla de TEM, para que tenga una dimensión de cómo es la grilla. Y también hemos colocado varias lamelas en un mismo poste. Cada uno de estos se llaman postes, se pueden ir poniendo varios
lamelas en cada poste. En este hay 3. Y he llegado a poner algunos puntos más. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta ahora o quieren hacerla después. Fernando. O le paso a... Sí, le pasamos a Paulina y después al final Paulina. hacemos las preguntas para los 3 ya directamente. Dale, vale. Gracias, Luis. Gracias, Luciano. Cuando tú quieras, Paulina. Dale. Hola, ¿qué tal? Estoy tratando de compartirla, no sé cómo compartir. Para abajo, fíjate, te tienen que dar la opción cuando muevas el mouse para abajo. Ahí está, sí, gracias. No, bueno. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Les voy a contar sobre lo que fue parte de mi tesis doctoral, que es la caracterización por microscopía electrónica de partículas nanoestructuradas de oro y magnetita, como se ve en la imagen, y un poco lo que fue la caracterización, que fue bastante difícil, la caracterización por transmisión. Ahí está. Bueno, yo pertenezco al laboratorio, me fui al demonio, al departamento, de nanomateriales funcionales, que está a cargo del doctor Gabriel Ibarra. Dentro del departamento hay distintas secciones. Yo trabajo en el laboratorio de síntesis y caracterización. Como les habló Gustavo, tenemos distintos microscopios. Uno es el microscopio electrónico de barrido, que es bastante nuevito, del 2017, con emisor de campo, y un microscopio de fuerza atómica, que es un poco más viejo, es del año 99, pero que tiene bastantes prestaciones, como hacer modo contacto, estudiar las propiedades magnéticas y eléctricas de los materiales. Y un analizador de tamaño de partículas por dispersión dinámica de luz, que nos permite calcular los tamaños de partículas. Me voy por otro lado. Dentro de lo que fue mi tesis, les voy a hablar donde las partículas nanoestructuradas son este tipo de partículas. Estas son imágenes de bibliografía. Son partículas que están más allá del rango nanométrico, entre 100 nanómetros y 1 micrón. Como se ven en las imágenes, son partículas bastante grandes, pero que están compuestas por pequeñas partículas aglomeradas. Tienen algunas ventajas, como que mantienen estas propiedades nano, depende del material que esté hecho, pero por ejemplo propiedades ópticas, propiedades magnéticas, y son más fáciles de purificar y de sacar del medio de síntesis que las nanopartículas. Incluso la estabilidad también es mucho mejor que las nanopartículas. El tema de las desventajas de estas partículas es la caracterización. Como son partículas muy grandes, el tema de verlas por transmisión, para ver la estructura interna, no es posible, ya que tiene un espesor muy grande y el haz de electrones se apantalla completamente. Estas son imágenes también de bibliografía, de partículas de oro y magnetita, como las que dice en mi tesis, en donde el autor dice que, por ejemplo, en la imagen que ahí se ve, que en ese círculo que marca podría estar la magnetita que la compone, pero realmente no se ve. Lo mismo que en las partículas que están a la izquierda, son partículas de oro que están completamente en negro la imagen. Entonces, bueno, nos enfocamos en tratando de estudiar las partículas que hicimos. Estos son los 4 tipos de síntesis que hicimos. O sea, perdón, dentro de la misma síntesis variamos los reactivos, las concentraciones, para obtener distintas morfologías. En las partículas tipo 1, son partículas sin puntas en la superficie. Les cuento, un poco de cómo fue la síntesis. Utilizamos nanopartículas de magnetita, que son alrededor de 10 nanómetros, tienen propiedades superparamagnéticas. Estas las recubrimos con oro, y como modificadores superficiales hicimos crecer distintas morfologías en la superficie. En las partículas 1, de tipo 1, como se ve en la imagen, no tienen puntas. En las partículas tipo 2 tienen unas pequeñas protuberancias. Todo lo que se ve acá son imágenes de microscopía de barrido, electrónica de barrido, y todo lo que se ve es oro. Magnetita está adentro de estas estructuras, porque nosotros lo separamos con un imán después de la síntesis. En las partículas tipo 3 son partículas con estructuras superficiales triangulares, y en las 4 son tipo agujas bien finitas de oro. La tesis fue dirigida por el doctor Carlos Moina y codirigida por Gabriel Ibarra. Estas partículas están en el orden de casi 500 nanómetros, son partículas grandes, y estas son las primeras imágenes que tuvimos por transmisión al querer ver cómo estaban conformadas. El primer intento fue en el año 2007, en el microscopio electrónico del Centro de Microscopías Avanzadas de la UBA, del IAP Pietrasanta, con Natalio de Vicenzo, en el que se ven que las partículas se puede observar el diámetro, o sea, la periferia, una rugosidad, pero no se ve en el interior,
El segundo intento lo hicimos en el microscopio de Centro Atómico Constituyentes, con González Viley, que ese microscopio es un poco más nuevo y tiene más resolución. Se notan en las puntas triangulares, por lo menos se ve un poco más. Esta es la imagen de la partícula que no sé si se llega a ver, si está el cursor. Esta es la partícula vista por SEM. Pero no logramos ver en el interior cómo estaba puesta la magnetita y cómo estaba formada la partícula. Entonces recurrimos a hacer lo que les explicó Gustavo y Luciano, afibiar las partículas para poder verlas en el interior. Bueno, como les contó Gustavo, el galio es muchísimo más pesado que los electrones, entonces interactúa con la muestra y remueve material de una forma muy controlada. El microscopio que tienen ellos tienen distintos detectores y micromanipuladores que permiten interaccionar con la muestra. Y bueno, hicimos 2 trabajos con este microscopio. Perdón, me salté algo. El primer intento lo hicimos con este tipo de microscopía, lo hicimos en España, en el año 2007, en el Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona. Se llevaron las muestras. Estas son partículas con unas puntas triangulares, como se ve en la imagen de la derecha, y luego fibiada. Como decía Gustavo, es muy importante proteger la muestra, porque acá se ve que se derritió, le faltó por ahí protegerla, y no llegamos a ver nada del interior. Entonces el primer trabajo sí que lo hicimos, el segundo, perdón, con el microscopio de INTI, fue donde depositar las muestras de las partículas sobre un silicio, sobre una ola de silicio, se depositó una capa de platino para protegerla y se cortó una trinchera de alrededor de 8 micrones para poder ver el interior. Este trabajo lo hizo Pablo Granel y Gustavo, y los primeros, creo que fue las primeras partículas que cortaron materiales cuando llegó el microscopio. Lo que observamos fue que las partículas tenían una estructura porosa en el centro, en el medio. Estos poros tienen 10 nanómetros, 10-15 nanómetros, que corresponden al tamaño de la magnetita que usamos como base. Y además vimos que tenían una serie de zonas grises que corresponden a distintos dominios de oro, que eso fue una sorpresa para nosotros conformando la partícula. Entonces lo que hicimos fue cortar esta partícula, esta media partícula, cada 5 o 10 nanómetros tomar una imagen. Es el esquema que se ve acá arriba. Este trabajo lo hizo Pablo, lo hizo de forma manual, el equipo permite hacerlo de forma automática, pero al ser una partícula, esta partícula tiene un micrón más o menos, y los poros son de 10 nanómetros, son muy chiquititas, es mejor hacerlo de forma manual. Se tomó el trabajo de más de 100 imágenes, acá hay un compilado de imágenes, para seguir cómo es el crecimiento de estos poros a lo largo de la partícula y de estos pequeños cristales, zonas claras oscuras, que la conforman. El software del equipo además permite delimitar esos poros, decirle, bueno, estos son una estructura, esta es otra, como se ve en esta imagen con los dominios cristalinos. Cada color es un dominio cristalino que estuvimos siguiendo a lo largo de las cortes, y esto permitió hacer una reconstrucción 3D. Como se ve acá, la parte violeta sería todo el volumen de la partícula, y lo de abajo es la parte porosa, reconstruida, y del lado izquierdo se ven los pequeños dominios cristalinos, y abajo está toda la partícula ya compuesta. O sea, no les puse todos los dominios porque no se iba a ver el centro, pero se ven cómo están unidos, o cómo están formadas las partículas con distintos dominios cristalinos de oro, y esta estructura porosa que suponemos que podía estar la partícula de magnetita dentro. Con esto hicimos videos. Este es el video del shell de la partícula. Ahí, Estas son la estructura porosa, y por último, toda la partícula formada, los distintos cristales. Pero bueno, quedaba la duda de si en esta estructura porosa estaba la magnetita, y chequearlo y confirmarlo de alguna forma. Entonces el segundo trabajo que hicimos fue, como les contaron los chicos, hacer una lamela para STEM, para ver por STEM. O sea, si la partícula es tan grande que no se puede ver porque los electrones se apantallan completamente, la hicimos fina, a menos de 100 nanómetros, para poder hacerla transparente a los electrones. Entonces, bueno, esto es un poco redundante, pero depositamos la muestra, cavamos una de las trincheras, se cavó la otra, se afinó un poco la lamela, se hizo un corte nu, como se ve, no sé si llega a ver, se acercó el micromanipulador, se hizo el corte y se trasladó a la grilla STEM. Acá hay un video que por ahí es repetitivo, pero está bueno para ver qué tan chiquitas son las partículas, que son este polvo que se va a ver de fondo, y el tamaño del micromanipulador. Ahí está, ahí se liberó. Ahora se enfocó, esto es de 200 micrones la escala. Y bueno, eso lo soldamos a una grilla STEM, como les contó Luciano.
para ver por transmisión. Estas imágenes son de dos tipos de partículas que utilizamos, con puntas triangulares y sin puntas, cortadas a la mitad, que en los dos casos se ve que tienen una estructura porosa y dominios cristalinos, y vistas por microscopía por el detector del microscopio de los chicos. Se ven distintos dominios, como se ven en las imágenes, con distintos modos de detección, y en estos poros se ven como zonas más claras que podrían bien corresponder a magnetita, por ser menos denso que el oro, o podrían ser pequeños orificios en las partículas. Entonces lo que decimos llevar estas partículas a un microscopio de mayor resolución, que fue el microscopio de TEM de González Viley en el Centro Atómico de Constituyentes. Llevamos las dos partículas, los dos tipos de partículas, ya las lamelas soldadas en las grillas TEM, y lo que hicimos observar es hacer un EDAX. En el EDAX vimos que las dos partículas de las dos lamelas tenía hierro, había hierro y oro, y además hicimos un patrón de difracción de electrones, que esta técnica permite identificar el material y la orientación cristalina, y indexando cada punto se puede saber qué es lo que estamos viendo. Esto el trabajo lo hizo Leandro Sokolovsky, el cual identificó tanto la estructura del hierro, de la magnetita, como del oro dentro de la lamela. Y por último, Leandro se llevó estas partículas, Leandro Sokolovsky, al laboratorio de microscopía electrónica de Campinas, en Brasil. Hizo con otra técnica también un adelgazamiento de las partículas y pudo observar por transmisión, por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, las partículas de magnetita dentro de la matriz, unidas a cristales de oro a través de los planos 1, 1, 1. Se llega a ver, espero que sí. Son, bueno, imágenes de alta resolución, en el cual pudimos ver, chequear que estaban las partículas de hierro y cómo estaban unidas al oro. Con todos estos datos pudimos proponer un nuevo mecanismo de formación para este tipo de partículas. El mecanismo clásico que se conoce es de generación de átomos a través de la superación de cierta concentración en una solución y una nucleación, y luego hay un posterior crecimiento. En este caso también hay una nucleación, este es el mecanismo que propusimos. Están las semillas de magnetita que actúan como semillas, se agrega el oro y un reductor, el oro pasa a cierta concentración y empieza a nuclear sobre las partículas de magnetita a través de los planos 1, 1, 1. Esto crece en pequeños cristales y se aglomeran, y luego hay un posterior sobrecrecimiento de la estructura externa, que es lo que se ven en las partículas y que podemos dirigir con los reactivos. Bueno, como conclusión, ya termino, gracias a esta técnica de microscopía pudimos estudiar la estructura interna de las partículas, proponer un nuevo mecanismo y ver cómo estaban unidas entre ellas, entre materiales. Y hacer la reconstrucción 3D también, que era algo novedoso. Por último, hicimos dos publicaciones. En la primera publicación, que fue en el año 2013, publicamos más bien lo que fue síntesis y caracterización por microscopía de barrido. Esta publicación tuvo un reconocimiento en un congreso de Materials Research Society, que nos sorprendió también. Entre de 200 trabajos lo eligieron como el mejor trabajo en formato póster. La segunda publicación fue hace unos años en una revista nueva, Nanoestructuras y Nanoobjetos. Acá sí publicamos lo que fue la caracterización por transmisión. Este trabajo lo seleccionó el editor de la revista hace un año, y dos trabajos más como los trabajos que mejor representan el espíritu de la revista, gracias a todo este trabajo de caracterización. Y por último, la tesis que hicimos fue elegida como la mejor tesis de química en la USAM en el año 2016. Y nada, con el director pensamos que todos estos reconocimientos fue gracias a todo este trabajo de caracterización que se hizo, que es novedoso, el mecanismo que propusimos, y fue todo gracias a todos los microscopistas que le pusieron el trabajo, la dedicación y la pasión, como vimos con Roxana, creo que se llamaba. Agradecimientos a ellos que hicieron posible todo este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Estuvo impresionante. Yo cada vez que veo FIB me imagino viendo todas mis células y todos mis bichitos con eso, y me parece tan espectacular todas las imágenes que generan, y bueno, y todo, bueno, como decís vos, lo que has podido lograr, y el reconocimiento que has tenido con la tesis, y obviamente por la destreza y de los técnicos, que en este caso con el manipulador, como decía Luciano, no parece muy sencillo, ¿no? Así que bueno, los felicito, y bueno, yo siempre pregunto lo mismo, ¿no han hecho material biológico?
No, se hace poco. Es difícil el material biológico, tiene muchas complicaciones. Una no se puede tratar como tal, porque los FIB, a diferencia de los SEM, no pueden operar en vacío medio, en vacío ambiente, en forma ambiental no pueden operar. Pero siempre operan en alto vacío, con lo cual meter material biológico sin procesar no se puede, porque implosiona, ¿no? Eso está claro. Sí se podría hacer alguna inclusión en resinas y biofilizado, deshidratado. Hay posibilidades, ¿sí? Pero hay posibilidades, bueno, pero tiene que haber un pretratamiento de la muestra. Inclusión, Claro. biofilización o deshidratación. Así como en ambiental, que tiene la posibilidad de los semiambientales, no. Y metalización seguro que ayuda. Pero sí, bajo esas Se condiciones se hacen puede. las lamelas esas, como ustedes han mostrado, se hacen estas mismas lamelas con el material, digamos, incluido en la resina. Se podría, sí, sí. Podría, sí. Sí, de hecho, Luciano hizo unos trabajos con unos materiales súper blandos, con látex, con cosas horribles para los microscopistas, así que se podría eso perfectamente. Bueno, ¿hay más preguntas? Así es, hay algunas preguntas acá de Teo. Bueno, son varias, así que vamos por parte. Dice, hola, buenas tardes, muy buenas las charlas. Tengo algunas preguntas. ¿Qué valor de corriente de iones para el corte utilizaron? Primera. No sé, Los Lucho, valores no me acuerdo. No me acuerdo. Eran valores muy bajos. Todo depende del material. Si es un material duro, en corrientes y tensiones más grandes, más altas, pero para las de látex eran muy bajas. No me acuerdo de los valores que usé, fui probando hasta encontrar la óptima. Pero no recuerdo qué valor fue. Bien, dice, las imágenes que han tomado utilizaron como modo de inmersión son imagen de BCE. No sé a qué imágenes se refiere, hay muchas imágenes. No. Sí, Modo no de sé inmersión. No sé si todas, ¿no? En general son de ETD, algunas puede ser de Puede inmersión, haber sí. alguna de TLD, pero creo que la mayoría fueron de TLD. Y después dice, ¿qué programas usan y qué versión tienen para hacer el 3D? La mira era, ¿no, Gustavo? Sí, se la mira, la versión del programa la verdad que no me acuerdo. No. Es una licencia bastante cara, se compró con el equipo. Y como es muy cara la licencia, nos quedamos con la versión original que se compró. Por ahora no funciona bien. Y es eso. La versión original que la verdad no recuerdo el número de versión, pero se llama Mira el software. Entonces, Bien, para que la gente sepa, porque es una pregunta bastante específica, es el que te permite incluir en el software todas las imágenes que, por ejemplo, más que nada las de 3D, las que procesó, por ejemplo, Paulina, o las rocas esas que les mostré al principio de mi presentación, las incluís en el software y el software solo se encarga de ir alineando y haciendo correcciones para que te queden, para que coincidan las imágenes, porque hay un pequeño desplazamiento, porque la muestra se va cargando, entonces la imagen se va desplazando un poco y el software corrige y recorta para que quede coherente la reconstrucción. Buenísimo. Y bueno, pregunta Teo, dice, ¿hay posibilidades de enviar muestras o ir a realizar experimentos con su asesoramiento? Sí, por supuesto, pero en este momento, más allá de la pandemia, está sin el emisor de campo, con lo cual, bueno, tenemos que esperar a que llegue el emisor, pero sí, por supuesto, el asesoramiento siempre es bastante importante. Lo mismo que dijo Roxana, siempre se les pide si tiene algún trabajo de referencia, excepto que hay gente que viene de toda clase de gente, ¿no? Gente que realmente no sabe muy bien por dónde arrancar, hasta gente súper específica como Paulina, que vino y me dijo, queremos cortar estas nanopartículas, y ya además tenía mucha experiencia en microscopía, entonces viene gente muy experimentada, que sabe exactamente lo que necesita, y viene gente que, bueno, que necesita un poco más de asesoramiento. Pero sí, en general siempre estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de corte, incluso en materia biológica. Bien, dice, bueno, Quintero dice, muy interesante las charlas. Una pregunta para Luciano, ¿cuánto se puede distorsionar la imagen en STEM por la torsión de la lamela como la que mostraste en la que reforzaste con un segundo depósito?
Distorsionar la imagen no sé si podría, qué tanto podría ya distorsionarse. El problema más que nada es que si se revira la muestra, puede sufrir daños al transportarla al microscopio de transmisión, o mismo para poder verla con STEM, hay que retirar la muestra del microscopio, montar la platina de STEM y recién montar de nuevo la grilla con la lamela, y ese proceso se podría romper. No sé si era eso lo que estaba queriendo preguntar. Ya vamos a ver si Quintero hace un comentario más aparte. Bueno, después de ahí hay muchos también comentarios de agradecimiento, de muy buena la charla. Dice, felicitaciones a los tres, de Patricia Sarmiento, María Florencia García también, muy buena charla, felicitaciones chicos. Catalina Taibo, interesante, gracias. Rosana Blanca, buenas tardes, gracias por compartir una experiencia, muy buenas presentaciones, excelentes las charlas. Alfredo Toley tiene una dice, muy buenas las charlas, ¿se puede estimar cuánto se calienta el material durante la preparación de las lamelas? Qué pregunta difícil esa. No, la verdad que no sabemos, no sabría cómo estimarlo, tampoco hemos visto muchos, tampoco he buscado bibliografía como para ver trabajos que estimen eso. Sin embargo... Tampoco nos las han consultado. Eso. Claro, sí, sin embargo es evidente que se calienta, sobre todo en material orgánico, ¿no? En látex, en material en base de carbono, yo qué sé. Pero en silicio y en materiales cerámicos, no creo, no se ve deformación y no se calienta. Y los calentamientos, sí te puedo decir, lo único que te puedo decir, Alfredo, es que los calentamientos son locales. En realidad no se expande a la muestra, todo ocurre en un área que se está observando de unos pocos de nanómetros cuadrados. Sí, por ahí algo que no explicamos fue que cada corte con el film se hace focalizado. Uno hace el dibujo donde quiere que el film interaccione con la muestra. No se esparce a toda la muestra, sino que es muy focalizado. Perfecto. Bueno, más saludos, más agradecimiento para los tres. Muchas gracias. Bueno, genial, muy interesante las dos charlas, así que bueno, de nuevo le agradecemos a los invitados, invitadas y a todos los participantes, y bueno, y seguimos la semana que viene, hasta el 30 de noviembre. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao.